Bien, vamos a hacer un tutorial sobre el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Anteriormente notábamos que cuando la velocidad es constante, la fórmula para averiguar la distancia del tiempo es una fórmula de tres partes: velocidad igual distancia entre tiempo. Notamos entonces que cuando la velocidad es constante, la aceleración es cero. ¿Por qué? Porque no estamos acelerando, es decir, no estamos variando nuestra velocidad, no estamos ni aumentando ni disminuyendo la velocidad. Cuando la velocidad es constante, conforme van pasando los segundos, vean esta línea de tiempo de acá, que está graduada por segundos, estamos desde el segundo 1 hasta el segundo 8, y en todos los tramos, en todos los tiempos, la velocidad es 3 metros por segundo. Es decir, tenemos una velocidad constante, quiere decir que no varía. Cuando la velocidad es constante, que no varía, la aceleración es cero, es decir, no hay aceleración. Vean entonces lo que sucede cuando la velocidad cambia. Aquí vamos a tener una aceleración que en este caso le pusimos de 5 metros sobre segundos al cuadrado. Eso significa que cada segundo que pasa vamos a variar la velocidad en 5. Es decir, por cada segundo que pasa, la velocidad que traíamos anteriormente se va a incrementar en esta cantidad de metros sobre segundo. Entonces, iniciamos con una velocidad de 3 metros por segundo. Al siguiente segundo vamos a tener 8, incrementamos en 5. El siguiente segundo, ya para el segundo 3, vamos a tener una velocidad de 13 metros por segundo, se incrementó en 5 la anterior. En el segundo 4 vamos a tener una velocidad de 18 metros por segundo, es decir, cada vez que aumentamos un segundo, nuestra velocidad va a aumentar en cierta cantidad de metros por segundo más, según nos indique la aceleración. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado significa que nuestra velocidad va a cambiar a razón de una aceleración. La aceleración sí va a ser constante, es decir, cada segundo que pasa, la misma cantidad de metros por segundo se va a incrementar la velocidad, porque la aceleración nos indica que va a haber un cambio en la velocidad. Ahora, la velocidad aumenta cuando la aceleración es positiva, pero si la aceleración es negativa, nuestra velocidad disminuye. Vean en este otro ejemplo, tenemos una aceleración negativa. Encontramos que el vehículo o el móvil viene con una velocidad y cada segundo que pasa, su velocidad va a cambiar, pero dado que la aceleración es negativa, su velocidad está disminuyendo a razón de menos 5 metros por segundo cada vez, hasta que, bueno, en el segundo 8 lleva 3 y va a llegar un momento en que se detiene. Tenemos entonces una velocidad inicial y una velocidad final. La velocidad con que iniciamos el recorrido, la velocidad con que terminamos el recorrido. Vamos a tener también una aceleración, que es la que nos va a indicar en cuánto va a variar esa velocidad. Vamos a tener una distancia que va a ser medida en metros, igual, y un tiempo que va a ser medido en segundos. Por acá tenemos un ejercicio. Comenzamos leyendo el ejercicio. Notamos que dice:
Un móvil con una velocidad de 12 metros por segundo acelera uniformemente, de tal forma que a los 8 segundos su velocidad es de 24 metros por segundo. Calcule entonces su aceleración. Primero nos dan la velocidad que trae el móvil. Aquí nos están dando la velocidad inicial, que sería 12 metros por segundo. Entonces ponemos nuestros datos, colocamos la velocidad inicial, 12 metros por segundo, y dice que va a acelerar y en un tiempo de 8 segundos va a cambiar su velocidad a 24 metros por segundo. Entonces, la velocidad final va a ser esta, 24 metros por segundo. Cambió de 12 a 24 en un tiempo de 8 segundos. Acá tenemos entonces el tiempo que sería 8 segundos. En estos ejercicios siempre de los 5 datos que nosotros manejamos, nos van a dar 3. Y tenemos que averiguar 2. En algunos ejercicios solamente nos preguntan por 1, pero igual hay 2 datos que faltan. Entonces, notemos que en este ejercicio de acá nos está haciendo falta la aceleración, que es lo que me preguntaron, y hay otro dato que no está tampoco, que es la distancia. Para este ejercicio tenemos 2 incógnitas, es decir, 2 cosas que no conocemos, ni la aceleración ni la distancia. Bien, la distancia no me la preguntaron, pero es algo que tampoco conozco. Por lo tanto, yo tengo que manejar el hecho de que no la conozco. ¿Por qué? Bueno, de todas las fórmulas que tengo, yo tengo que escoger una fórmula que no tenga 2 cosas que no conozco. En este caso, las 2 cosas que no conozco son aceleración y distancia. Si voy a averiguar la aceleración, debe estar en la fórmula como el único dato que yo no conozco. Es decir, necesito una fórmula que no tenga, que no comprenda, que no incluya distancia. Para ello, tenemos 5 fórmulas. Las 5 fórmulas que nosotros tenemos, para cada una de esas fórmulas hay un dato que falta, lo que nos permite a nosotros escoger entonces cuál es la fórmula que podemos utilizar. Aquí vamos a ver las 5 fórmulas. Notamos entonces que para el movimiento acelerado, en la primera fórmula no se incluye la distancia. Entonces, cuando tengamos 2 datos que no conocemos, uno de ellos es la distancia, y en ese momento no tenemos que averiguar la distancia, podemos usar esta fórmula. Esta segunda fórmula, notemos que aquí no está presente la velocidad final. En la tercera fórmula no está presente el tiempo. Para la cuarta fórmula no está presente la aceleración. Y la última, no está presente la velocidad inicial. Para el ejercicio que estamos haciendo, yo necesito una fórmula para averiguar aceleración sin que incluya distancia. Entonces la fórmula que no tiene distancia es la primera. Transcribimos esta fórmula al ejercicio y entonces notamos que vamos a averiguar la aceleración con la fórmula que no tiene distancia. Esta fórmula que no tiene distancia, los demás datos yo los puedo reemplazar, porque sí los conozco. Tengo la velocidad final, tengo la velocidad inicial y tengo el tiempo. Resuelvo la operación y tengo que la aceleración es de 1,5 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, ahora que ya la conozco, la puedo aplicar. Si me preguntaran también la distancia, en este punto yo puedo utilizar cualquier otra fórmula. La limitante que antes tenía es que no conocía la aceleración. Y dado que yo no puedo tener
en la misma fórmula dos cosas que no conozco, tenía que limitarme a una fórmula para distancia que no tuviera aceleración. Entonces, de haber empezado por acá, yo hubiera tenido que utilizar esta fórmula, que es la que no tiene aceleración. Pero resulta que en el momento en que yo averiguo la aceleración, ya es un dato que conozco. Entonces, no importa si la fórmula la incluye. Cualquier fórmula para averiguar distancia me va a servir en este punto, porque yo ya sé cuál es la aceleración. Conozco todos los demás datos, entonces lo puedo aplicar. Para este ejercicio no me están preguntando entonces la distancia, por lo que entonces paso al siguiente ejercicio. Tenemos este otro ejercicio. Aquí tenemos el caso de un avión que recorre una pista antes de despegar. Notemos solamente el movimiento que realiza el avión cuando está en la pista, desde que está detenido hasta que en el momento en que va a despegar. Dice que recorre 1,3 kilómetros a lo largo de la pista antes de despegar. Tenemos que pasar estos kilómetros a metros, entonces vamos a tener una distancia de 1,3 kilómetros, multiplicamos por 1000 y eso va a darnos como resultado 1300 metros. Si el avión estaba detenido antes, vamos a tener que su velocidad inicial es 0. Y la velocidad que alcanzó para poder despegar, o sea su velocidad final, antes del momento en que despegue, es de 250 kilómetros por hora. Igualmente lo pasamos a metros por segundo, dividimos entre 3,6 y obtenemos 69,44 metros por segundo. Vamos a tener entonces una aceleración que no conocemos, nos están preguntando en el punto A, un tiempo que tampoco conocemos, que nos van a preguntar en el punto B, y un tercer dato que ya se nos sale del problema, lo que nos obliga a hacer un problema independiente. Dice que cuál fue la distancia que recorrió en los primeros 15 segundos. Para eso entonces cambiamos el tiempo, que originalmente, bueno, lo vamos a averiguar. Cuando terminamos este problema, para hacer el punto C, es como si fuera un problema nuevo, cambiando el tiempo por los 15 segundos que me están dando acá, para poder averiguar la distancia en ese tiempo. Para poder hacer este ejercicio, nos vamos a buscar primero una fórmula para hallar la aceleración, pero dado que yo no puedo incluir en la misma fórmula dos cosas que no conozco, tiene que ser la fórmula que no tiene tiempo. Nos vamos entonces a las fórmulas y encontramos una que no tiene tiempo, que es esta de acá. Con esto yo voy a averiguar la aceleración. Simplemente tengo que despejar la fórmula. Dado que la fórmula no me la dan despejada, yo necesito mover esta A hacia arriba, es decir, la A que está aquí abajo dividiendo a lo que está arriba, yo la voy a enviar a multiplicar y la D la voy a mandar a dividir. Este 2 que acompaña a la A, bien, yo puedo moverlo completamente. Por lo que me quedaría entonces 2 por A, que estaba aquí abajo dividiendo, lo mando para arriba a multiplicar y de una vez la D que queda aquí multiplicando la voy a pasar a dividir. Ahora, como lo que necesito despejar es A, me va a quedar siempre el número 2 estorbando acá. Dado que está multiplicando la A, yo lo puedo mandar a dividir. Así que de todas formas el 2 lo tengo que volver a colocar donde estaba. Entonces, en este caso, en esta fórmula, es simplemente hacer un intercambio de letras de A con D. Una vez que despejo la A, yo puedo utilizar esta fórmula para averiguar la aceleración sin que tenga tiempo en ella, dado que esta es la fórmula que no tiene el tiempo. Colocamos entonces los datos y vamos a tener entonces la velocidad final
69,44 elevado a la 2 menos la velocidad inicial, que era 0, elevado a la 2. Y abajo vamos a tener 2 por distancia, que sería 2 por 1300. La aceleración entonces es de 1,85 metros sobre segundos al cuadrado. Entonces ahora tenemos que nuestra aceleración es de 1,85 metros sobre segundos al cuadrado. Dado que ya conocemos la aceleración, dado que ya conocemos entonces la aceleración, vamos entonces a calcular el tiempo. Ya no tenemos la limitante de buscar una fórmula que no tenga aceleración porque ya la conocemos. Entonces, en este punto podemos usar cualquier fórmula para tiempo. Tenemos, por ejemplo, el caso de la primera fórmula. En esta podemos averiguar el tiempo muy fácilmente. Nada más despejamos la fórmula, tomamos el tiempo que está acá dividiendo y lo mandamos para arriba. Y el tiempo y la aceleración, perdón, que se está multiplicando acá, la vamos a mandar para abajo. Entonces simplemente intercambiamos acá las letras. Nos va a quedar de la siguiente manera. Bueno, entonces vamos a tener el tiempo. La fórmula nos va a quedar así. El tiempo va a ser igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido entonces entre la aceleración. Tenemos el tiempo igual a la velocidad final, que son 69,44 menos 0, que sería la velocidad inicial, y eso dividido entre 1,85, que sería la aceleración. El resultado entonces serían 37,53 segundos. Ese sería entonces el cálculo del tiempo total. Colocamos entonces el tiempo 37,53 segundos. Ok, ya tenemos entonces el tiempo, que serían 37,53 segundos. Ya en este punto completamos en A y B las dos partes que nos faltaban. Y continuamos con la parte C. En la parte C nos están preguntando qué distancia recorrió en los primeros 15 segundos. Es decir, tenemos que hacer como si el problema fuera otro diferente, donde el tiempo van a ser 15 segundos. Entonces, para esta parte C vamos a utilizar los mismos datos, pero variando el tiempo, con el fin de averiguar la distancia. Ahora entonces variamos para este último punto, que es la distancia que recorre en los primeros 15 segundos, vamos a variar el tiempo, que ahora van a ser 15 segundos. Y lo que vamos a averiguar es la distancia, que entonces ahora la distancia no la vamos a conocer de momento. Ok, lo que tenemos que hacer entonces es buscar una fórmula para distancia. Otro detalle que no conocemos tampoco es la velocidad final, porque recuerden que esta velocidad final que nos indicaba el problema es la velocidad que traía cuando el avión iba a despegar, es decir, luego de los 36 segundos que ya calculamos. Quiere decir que a los 15 segundos esta velocidad todavía no llevaba esa velocidad. Lo que tenemos que hacer entonces es cambiar esto por signo de pregunta. Todavía no conocemos esa velocidad, ¿por qué? Es la velocidad que traía a los 15 segundos. Ahora, nos están preguntando solamente de la distancia. Recuerden que esto es como hacer un problema nuevo. Entonces aquí tenemos que replantear todos los datos. Sabemos que el avión inició con 0. A los 15 segundos lleva una velocidad, no sabemos cuál es. Sabemos que la aceleración sí es la misma, 1,85. Y que va a recorrer en esos 15 segundos una distancia, que es lo que nos interesa averiguar en este punto. Entonces, siempre lo mismo, tenemos dos cosas que no conocemos. Como yo voy a averiguar la distancia, lo que voy a hacer es
buscar la fórmula que no tiene el otro dato, es decir, la fórmula que no tiene velocidad final, que sería entonces la siguiente. La fórmula que no tiene velocidad final vendría a ser esta de acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Reemplazar todos los datos por los números que ya conocemos. Por lo que entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Reemplazamos acá en la fórmula la velocidad inicial, que es 0, por el tiempo, que es 15, más la aceleración, que es 1,85, por el tiempo a la 2, que sería 15 entonces a la 2, dividido entre 2. Y hacemos esta operación. El resultado que obtenemos sería de 208,125, y como es una distancia, entonces la vamos a medir en metros. Ahora ya tenemos entonces el resultado que estábamos buscando. Vean ustedes que en el problema original el avión recorrió 1300 metros en los 36 segundos que tardó haciendo el recorrido. Y aquí vamos a tener entonces que en los primeros 15 segundos el avión recorrió 208,125 metros.